Muy bienvenidos, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este su canal, Delicias del Paraíso de Dios. El día de hoy continuaremos con nuestra sección de temas que estamos hablando de cómo poder encontrarnos o conocer a Dios. Si gustas ponerte al día con la serie de estos videos, te recomiendo que escuches nuestro primer video, el video anterior a este, donde estuvimos viendo acerca de un problema que hay en la vida del ser humano, en el cual encontramos que algo hace falta en nuestra vida. Aunque lo tengamos todo, mientras no llenemos esto que falta, nos sentiremos como sin un balance o como si estamos balanceándonos con un solo pie. Bien, para ese problema, el día de hoy vamos a continuar entonces con el subtema de la solución. Para lo que nos falta, lo encontramos haciendo esto. Así es, Dios entiende nuestro problema y sabe que no podemos hacer nada para resolverlo. Porque Dios nos ama, Él mismo se encarnó. Vino a la tierra para hacer un puente entre ese abismo del pecado que nos separa de la presencia de Dios. Bien, nunca, estimado hermano y amigo, ha existido alguien como Jesús. Para comenzar, Jesús no fue concebido en el vientre de su madre de manera natural. Él fue concebido de manera sobrenatural en el vientre de una joven virgen llamada María. Por esa concepción sobrenatural, Jesús, quien es Dios, también se hizo plenamente humano. Aunque Jesús es Dios, Él eligió poner a un lado los privilegios de su divinidad para vivir en la tierra como un hombre. Describiendo el sacrificio que Cristo hizo al hacerse hombre, la Biblia dice que Jesús se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta llegar a la cruz. Esto está en Filipenses capítulo 2, versículo 7 y el versículo 8. Es muy importante notar que Jesús no dejó de ser Dios cuando vino a la tierra. Él solo puso a un lado sus privilegios divinos y caminó sobre la tierra como un hombre. Al hacer esto, Él pudo experimentar personalmente la escala de las emociones humanas, sí, las tuyas y las mías, desde la alegría hasta la tristeza. Él sintió lo que era estar cansado, tener frío y tener hambre. Aún más, Él vino a esta tierra con un objetivo claro, y de ser un puente entre Dios y nosotros. Cuando los israelitas del Antiguo Testamento pecaban, tenían que enviar al sumo sacerdote al templo para ofrecer un animalito como pago para el perdón de los pecados. En un sentido simbólico, esta era una manera de echar los pecados de una persona sobre el animal, el cual tomaba el lugar de la persona culpable. La Biblia nos enseña que sin haber este sacrificio no se puede hacer remisión o perdón de los pecados.
Bien, los sacrificios rituales de los israelitas en el Antiguo Testamento, estimados hermanos, demostraban lo que Jesús haría cuando viniera a la tierra. Así es, Él cargó los pecados del mundo cuando fue crucificado en la cruz hace 2000 años. Bueno, más de 2000 años. Muchas profecías del Antiguo Testamento anunciaron no solo su nacimiento y su vida, sino también la manera como Él terminaría en una cruz. Así es. Jesús sabía desde el principio que había venido expresamente para llevar los pecados de la humanidad. Él también sabía que ese sacrificio sería en una cruz romana. Él comenzó su última jornada hacia la cruz del Calvario en un lugar llamado Cesarea de Filipo, y muchas veces habló de ese sacrificio que haría. Lo habló con sus discípulos. La Escritura dice, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y también resucitar al tercer día. Esto, estimado hermano, está en Mateos, en el capítulo 16 y el versículo 21. Espero que estés entendiendo plenamente el propósito de este mensaje, de este video. Jesús fue arrestado bajo falsas acusaciones, después que Judas Iscariote, uno de sus propios discípulos, lo traicionó. Pero esa traición no fue accidental. Si la humanidad iba a estar en contacto con Dios, si la barrera que los separaba iba a ser removida, algo drástico tendría que suceder. En esencia, con una mano Jesús se sujetó de un Dios santo y con la otra mano sostuvo el pecaminoso género humano, a ti y a mí, mientras sus manos estaban siendo martilladas en la cruz con duros clavos. Él quitó la separación que había. Sin embargo, no debemos olvidar que 3 días después de su crucifixión, Jesús se levantó de los muertos. Si el justo cae y vuelve a levantarse, la tumba no podía contener a ese Dios hombre, ese Dios poderoso. Ahora bien, quizás tú te preguntarás o dirás, bueno, yo no tuve nada que ver con esa crucifixión allí en la cruz. La verdad es que la necesidad de la muerte de Jesucristo nos muestra qué extrema era nuestra situación como humanidad caída. Se dice que después, o que puedes darte cuenta de la profundidad de un pozo por la cantidad de la soga que baja hacia ese pozo. Y eso lo vemos cuando sacamos agua de un pozo. Sabemos cuán profundo es cuando vemos la cantidad de soga que baja. Cuando vemos cuánta soga bajó del cielo, nos damos cuenta cuán grave era nuestra situación. Por esta razón, no culpes a la gente de ese tiempo de crucificar a Jesús en la cruz, porque nosotros somos tan culpables como ellos. En realidad no fueron los soldados romanos ni los líderes judíos los que lo crucificaron. La causa de que Jesús fuera voluntariamente a esa cruz, a esa humillante situación, fueron nuestros pecados. Bueno, lee los versículos y las notas siguientes para ver exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Yo te lo voy a dar en este momento. La mayor demostración de amor, Romanos 5, 6, 8, dice que Jesús no murió por nosotros mientras éramos sus amigos, sino cuando éramos sus enemigos, oponiéndonos a Él por nuestro estado pecaminoso. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios demostró su amor por nosotros al morir en la cruz. En este versículo, el apóstol Pablo explica que Jesús no murió simplemente por la humanidad entera, sino que Él murió por cada uno de nosotros.
Allá en otra escritura, el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en Gálatas 2:20. Cuando seas tentado a dudar del amor de Dios hacia ti, mira detenidamente a la cruz, donde Él murió, o donde murió Jesús, ¿verdad? Después te vas a dar cuenta de que los clavos no lo crucificaron en la cruz. No, fue el amor que tuvo por ti y por mí lo que lo llevó a ese sacrificio. Él fue abandonado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Sí, en Lucas 23, 32 al 49, muchos de nosotros hemos oído la historia de Jesús en algún momento, pero el significado detrás de esta escena desgarrante a veces es mal entendido. Él no era simplemente un buen maestro que fue crucificado por sus creencias. Era Dios en forma humana que murió en esa cruz, cerrando la brecha entre gente pecadora y un Dios santo. Así es. Cristo es el único mediador. Así dice 1 Timoteo 2, 5 y 6. Hay un solo mediador capacitado para acercar a Dios a la gente. No han existido otros líderes en el mundo que han reclamado conocer el camino a Dios. ¿Verdad que no? ¿No han existido otros que también han muerto a causa de su mensaje? Claro, hay muchos que han muerto por su mensaje, pero la respuesta a estas preguntas puede ser sí a veces. La verdad es que ninguno fue totalmente Dios y totalmente humano. Por esta razón, Jesús es el único capacitado para tratar con el pecado. Él es la solución en nuestra vida. Él es la solución para aquello que nos falta en la vida. Que aunque se tengan los éxitos, la fama, quizás una familia hermosa, creencias de buenos valores y de buena moral, realmente lo que llegará a llenar totalmente el corazón del hombre y darnos un balance y la solución a ese problema humano es Cristo. Él es el único mediador. Así es, estimado hermano y amigo, es lo único que necesitamos. Eso es lo que debemos hacer, reconocer a Jesucristo como nuestra solución para el pecado que nos agobia y que nos había separado de la presencia de Dios. Ahora a través del Calvario nos acercamos a Él y podemos tener un balance en la vida y podemos decir con seguridad, ahora sí estamos parados con los dos pies. Por un lado, con los logros humanos y por el otro lado, con Dios de nuestra parte para ayudarnos a mantener ese gran balance. Que Dios te bendiga mucho. Te invito a que te suscribas al canal, que regreses y que puedas encontrar en este lugar un mensaje para tu alma. Bendiciones y te veo en mi próximo video. Suscríbete al canal, déjame un comentario y un like.